Veamos este problema. Un buzo que se encuentra sumergido en un lago soporta una presión total de 3,5 atmósferas. Aquí la unidad de presión me lo están dando en atmósferas. Recuerda cuando en química, cuando llevas en química, la presión también se da en atmósferas. Hay una equivalencia entre atmósfera y pascal. Una atmósfera equivale a 10 a la 5 pascal, aproximadamente, ¿no? Dice, determine la profundidad a la que se encuentra el buzo. Me dicen que la densidad del lago es la densidad del agua del lago, ¿no? Es la densidad del agua, la gravedad es 10 metros por segundo. Hagamos un gráfico. A ver, hagamos un gráfico para poder interpretar el problema. A ver, entonces aquí tenemos, veamos, ahí está. Tenemos el lago y todo esto este es el lago, ¿verdad? Ahí está. ¿Dónde está el buzo? Vamos a suponer que el buzo está por acá. El buzo está por ahí. Está con su tanque. Ahí está el buzo. Vamos a suponer que ese es el buzo. El buzo dice, me piden, determina la profundidad. Esto es agua. Esto es agua. Me están pidiendo que determine la profundidad, o sea, a qué profundidad se encuentra. Ahí está. Eso es lo que me pide el problema. Recuerda una cosa. Sobre el buzo hay una presión hidrostática. Sobre el buzo hay una presión hidrostática. Pero recuerda que sobre la superficie del lago hay una presión atmosférica. Esta es la presión atmosférica. Y esta es la presión, lo que ejerce la columna de líquido es la presión hidrostática. Entonces, la presión total o presión absoluta, ¿a qué va a ser igual? Entonces, aquí hay que decir lo siguiente. Acuérdate que la presión total o presión absoluta va a ser igual a la suma de las dos presiones. Va a ser igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Ahí tenemos esta relación. Profe, ¿y cuánto es la presión atmosférica? A nivel del mar dicen que es la presión atmosférica, a ver, vamos a ponerlo como dato aquí, es 10 a la 5 pascal. Esa es la presión atmosférica a nivel del mar, o sea que esta presión vale 10 a la 5 pascal. Muy bien. La presión absoluta es la presión total. Me lo dan en atmósfera. Profe, ¿y cómo convierto atmósfera en pascal? Multiplicando por 10 a la 5. Por lo tanto, ¿qué digo? A ver, la presión absoluta es O total. Recuerda, la presión absoluta O total es de 3,5 atmósferas. Por lo tanto, ¿qué voy a poner acá? 3,5 atmósferas. Ojo, pero tengo que pasar a pascal. Y para convertirlo a pascal, multiplico por 10 a la 5. Y todo esto es pascal. Igual. La presión hidrostática. La presión hidrostática que es igual. Presión hidrostática es a la densidad del líquido, en este caso del agua, que es igual a la del lago, por la gravedad, por la profundidad, por la altura. Ojo que esto es lo que quiero calcular, más la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 10 a la 5 pascal. Muy bien, lo que voy a hacer es resolver. ¿Qué tengo acá? 3,5 por 10 a la 5. Ya voy a obviar las unidades.
Densidad del agua, 1000 por 10 por altura, más 10 a la 5 pascal. Muy bien, entonces cuando esto pasa a restar, ¿no? Esto pasa a restar, ¿no? 3,5 menos 1, ¿cómo quedaría? Quedaría 2,5 por 10 a la 5 pascal. ¿Igual a cuánto? Esto sería 10 a la 4. De tal manera que cuando esto pasa a dividir, sube con un exponente, con signo del exponente cambiado. ¿Cuánto me va a quedar la altura? La altura me va a quedar 2,5. ¿Por cuánto? Por 10. De tal manera que la altura va a ser igual a 25 metros. Ahí está. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este problema? Que la presión absoluta o la presión total va a ser igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Recuerda que la presión atmosférica es de 10 a la 5 pascal. Aproximadamente, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente problema que tiene cosas muy particulares. A ver. En la figura se muestra un ascensor que sube con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí está. El ascensor está subiendo con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. En el interior del ascensor, como vemos aquí, contiene agua. O sea, esto es agua, ¿no? Agua. Eso es agua. Hasta una altura de 40 centímetros. Ahí está, 40 centímetros. Calcule la presión hidrostática en el fondo del recipiente. O sea, yo quiero calcular la presión hidrostática ahí. Quiero determinar la presión hidrostática en ese punto. Muy bien. ¿Cómo damos solución al problema? Voy a trabajar con la gravedad efectiva. ¿Qué es la gravedad efectiva? Ojo, si nosotros observamos como observador, estamos fuera, vemos que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasa si nos introducimos como observador? Nos introducimos dentro del ascensor. Vamos a ver que la gravedad no va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí hablamos de la gravedad efectiva. ¿Qué cosa es la gravedad efectiva? Viene a ser la aceleración de la gravedad local. O sea, como el observador está dentro del ascensor, es la aceleración local, o sea, la aceleración que está dentro del ascensor, que se supone existe en ese ascensor acelerado. ¿Cómo calculo la gravedad efectiva? A ver, en este caso, cuando el ascensor, hablamos de ascensor, cuando el ascensor va hacia arriba, la gravedad efectiva será, vamos a llamarle así, efectiva va a ser igual a la aceleración de la gravedad más la aceleración del ascensor. Esto es cuando están en direcciones opuestas, la gravedad y la aceleración. ¿Qué pasa cuando van en la misma dirección los dos? Se resta. Se resta. Y esta es la gravedad efectiva. Esa es la gravedad efectiva. La gravedad efectiva, recuerda, es la gravedad dentro del ascensor. 10 metros por segundo al cuadrado es lo que vemos fuera como observador. A ver, para nuestro caso, ¿cuánto vale la gravedad efectiva? Para nuestro caso vamos a utilizar más. La gravedad efectiva va a ser igual 10 más 2. O sea, la gravedad dentro del ascensor local va a ser de 12 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, como ya tenemos la gravedad efectiva, con esta gravedad es con la que voy a trabajar. De tal manera, como quiero la presión hidrostática en el fondo, yo digo en el fondo del recipiente que está dentro del ascensor, que asciende con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, yo digo que la presión hidrostática va a ser igual a ¿qué? A la densidad del líquido, en este caso el agua,
por la gravedad efectiva, la gravedad local, por la altura. Muy bien, entonces tengo toda la información que digo que la presión hidrostática en el fondo del recipiente va a ser igual, densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad efectiva, recuerda que la gravedad efectiva es 12. Por la altura es 4 centímetros. Aquí tengo que hacer la transformación, 4 centímetros a metros. A metros será 4 por 10 a la menos 2. Y todo esto va a resultar Pascal. Al hacer la operación del caso, la presión hidrostática va a ser, se va a ir 2 ceros de acá, ¿verdad? ¿Cuánto queda? 48. Acá queda 48. 4800 Pascal. Ahí está. Esa es la presión hidrostática en el fondo del recipiente. Entonces, qué interesante es determinar la gravedad efectiva. Esto se utiliza bastante cuando hay problemas de ascensora, la gravedad efectiva. Muy bien, jóvenes.